esta ocasión hablaremos sobre el sexo. Vamos a identificar que no es lo mismo hablar de sexualidad y de sexo. Son dos conceptos que la gente tiende a confundir. Sin embargo, tendremos la ayuda de la maestra Elvia Vargas Trujillo y la maestra Marta Carolina Ibarra. Ellas nos ayudarán a comprender y entender mucho mejor cuáles son las diferencias entre estos dos términos. Hola, estoy segura de que no te vas a arrepentir de esta decisión. Para mí y el equipo de instructores que te van a acompañar en este curso, es muy importante apoyarte en este proceso que has iniciado. Recuerda, el propósito es que al final del curso seas capaz de hablar acerca de la sexualidad con seguridad en cualquier contexto y con cualquier persona. Para ayudarte a lograr esta meta, lo primero que necesitamos hacer es diferenciar los conceptos de sexo, género, orientación sexual, genitalidad y sexualidad. Eso es justamente lo que vas a ser capaz de hacer al final de este segundo módulo. La mayoría de las personas asocian los conceptos sexo y sexualidad con palabras similares. La situación se complica cuando además les pedimos que piensen en género y orientación sexual. ¿Quieres saber qué pasa? En el grupo de investigación Familia y Sexualidad llevamos realizando este ejercicio desde hace más de 18 años. En todo este tiempo hemos encontrado dos cosas que se repiten una y otra vez. Uno, las personas no tienen claro qué significa cada uno de esos términos. Y dos, las personas que definen los conceptos sexo y sexualidad como algo que se hace con los genitales tienen más dificultades para hablar del tema con otras personas que las personas que son capaces de diferenciar claramente estos dos términos. La definición del sexo de una persona implica un proceso de diferenciación sexual. Este macroproceso lo componen 5 procesos: procesos genéticos, procesos neurológicos, procesos hormonales, procesos anatómicos y procesos funcionales. Todos son necesarios para poder definir si una persona es mujer, hombre o intersexo. Con el sexo de una persona solo podemos saber sus características biológicas. No podemos deducir cómo se siente con esas características de ese cuerpo, no podemos asumir cómo esperamos que se comporte y tampoco podemos esperar poder identificar hacia qué persona se siente atraída o atraído. Solo podemos definir sus características biológicas. El proceso de diferenciación sexual se manifiesta con la aparición de las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias empiezan a aparecer desde el mismo momento de la concepción o de la fecundación y se van desarrollando durante todo el proceso de gestación, incluso hasta momentos antes del nacimiento. Estas características físicas con las que nacemos son muy importantes porque son el cimiento de lo que a lo largo de la vida cada quien va a construir como su sexualidad. En el momento del nacimiento se nos asigna una categoría: hombres, mujeres o personas intersexo. Si los genitales tienen una vulva compuesta por labios mayores, labios menores, clítoris, vagina, bueno, en ese momento se nos va a asignar la categoría de mujeres. Si esos genitales tienen un pene, un escroto que recubre los testículos, se nos va a asignar la categoría de hombres. Ahora, si en el momento del nacimiento esos genitales son ambiguos, se nos va a asignar la categoría intersexo. Este proceso se refuerza con la aparición de las características sexuales secundarias. ¿Qué son las características sexuales secundarias? Pues son todos estos cambios que aparecen con la pubertad. En los hombres empieza el engrosamiento de la voz, el agrandamiento del pene, las primeras eyaculaciones. En las mujeres empiezan a crecer los senos, ensancharse las caderas y la primera menstruación. Y en ambos cuerpos empieza a aparecer el vello púbico, el vello axilar. Las características sexuales secundarias entonces aparecen en la pubertad. La pubertad puede empezar desde los 10 años y puede incluso aparecer hasta los 16. La pubertad es un proceso biológico, contrario a la adolescencia. La adolescencia es una construcción de la cultura. Yo soy Carolina Ibarra. Hago parte de este grupo de investigación desde hace 18 años, cuando empecé a estudiar psicología. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Seguramente te va a pasar lo que me pasó a mí cuando empecé a trabajar en la línea. Pensaba que tenía muchos conceptos claros y con el tiempo y la experiencia de hacer la investigación en sexualidad me he dado cuenta que entre más claros uno tenga los conceptos, más fácil le queda hablar del tema,
hacer preguntas sobre el tema y tomar decisiones en el campo de la sexualidad, que es tan interesante, tan importante y tan bonita. Entonces, en esta lección nos vamos a concentrar en hacer dos cosas. Al final de esta lección vamos a ser capaces de definir qué significa la palabra sexo y vamos a ser capaces de identificar los procesos biológicos asociados con el desarrollo de la sexualidad. En esta lección nos vamos a concentrar en los procesos biológicos de la sexualidad. La sexualidad como un todo implica procesos biológicos, psicológicos y socioculturales. Confundimos los términos que tienen que ver con la sexualidad, específicamente la palabra sexo. Cuando escuchamos la palabra sexo pensamos en relaciones sexuales, relaciones penetrativas, relaciones genitales, lo que hacemos con otras personas. En el campo de la sexualidad, cuando lo estudiamos con juicio, el sexo hace referencia a las características biológicas que nos definen como mujeres, como hombres o como personas intersexo. Los procesos biológicos que se pueden presentar a lo largo de la vida y que inciden en la manera en la que vemos nuestro cuerpo pueden ser el parto, la lactancia, obvio la gestación, los procesos y transformaciones naturales del envejecimiento o aquellos a los que nos sometemos producto de medicamentos, hormonas o cirugías. Cualquiera de estas tres cosas va a cambiar la estructura de nuestro cuerpo y por ende va a cambiar la manera en la que nos relacionamos con este y cómo construimos nuestra sexualidad. En este video aprendiste a reconocer que no es lo mismo hablar de sexo y de sexualidad. También que la genitalidad no es lo mismo que la sexualidad. Esperemos que hayas comprendido todos los temas y sigas adelante en este tu curso.